Va, que no llevamos ni un segundo grabando, papá. Y te juro que no te estaba viendo hoy. Como en plan. Corta el grifo. Está vacío, ¿eh? Pues yo estoy activo, papi, estoy activo. Activísimo. Ay, vamos allá. Me he puesto a llorar y todo de la risa, tú. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y es que hace ya algo más de un mes que grabamos la parte 1 y parte 2 y hemos dicho, aunque no estemos en persona, Miguel, tenemos que grabar y tirar por lo menos la parte 3. Así que en esta parte 3, cuéntanos los 3 coches que vamos a hablar, que yo creo que son la triada, yo creo que más guay, ¿eh? De Holy Trinity, ¿eh? De Holy Trinity. Los 3 top, o sea, la Ferrari, Porsche 918 y McLaren P1. Ojo, Madre mía, entonces, poco se habla, ¿eh? Sí, si tuvieses que escalarlos muy rápidamente, primero, segundo, tercero. Pues igual P1 la Ferrari 918. Uf, no sé, es sí, muy difícil, ¿eh? Sí, es muy difícil. Es muy difícil. En cuanto a inversión, en la Ferrari, sobre todo en la Ferrari Aperta, pero en cuanto a diversión, yo creo que el P1. El P1, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que nada, pues hoy os vamos a hablar de la aerodinámica activa de estos 3 coches. Daremos alguna pincelada en general de lo que es aerodinámica de estos coches. No nos enrollamos más, vamos a empezar a por ello. Miguel, empiezas con la Ferrari y nos cuentas un poco movidas del cabalino. Vamos a empezar por el 918. Por el... hace 5 minutos, pero va, empiezo por la Ferrari, me da igual. ¿Para qué organizamos 5 minutos antes todos y luego vas a hacer lo que quieras? Es que, se me había ido la pinza. Tú haces 918, ¿vale? Hago yo el P1. Empezamos por el 918, Miguel. 918, ya veréis todo lo que esconde, que ahí luego iréis viendo una serie de imágenes con todo lo que os va a contar Miguel. ¡Vamos allá! Bueno, pues Luis, empezamos por el 918, el emblemático de Porsche, o sea, uno de los coches más bonitos de los 3, sin lugar a dudas, pero desde el punto de vista aerodinámico, digamos que igual no era del todo atractivo, no era lo más puntero que se podía llegar a aspirar, ¿no? Bueno, Porsche incluyó un paquete que se llama Porsche Active Aerodynamics, PA, no sé qué dejar mucho la cabeza, y es un paquete muy conservador porque yo creo que intentaron conservar muchísimo todas las líneas del coche, que el coche fuera muy esbelto, el coche fuera muy bonito. Además es un coche extremadamente pesado, o sea, muy pesado. Entonces creo que intentaron darle más carácter a la parte mecánica e intentar sacar más performance desde la parte mecánica y desde la parte aerodinámica. Porsche creó un material, en cuanto a Active Aerodynamics, un material de presentación muy bueno para ir hablando un poquito sobre principalmente la gráfica de eficiencia aerodinámica, que es un término que tratamos en el primero y el segundo capítulo, si recuerdas bien. Probablemente el cociente entre downforce y drag que provoca nuestro vehículo. Porsche presentó una gráfica en la que comparaba el 918 con diferentes coches, entre ellos el Carrera GT y el GT3 4.0, o sea, una bestia increíble. Como podemos ver, resulta curioso porque desde el primer punto de vista el Carrera GT sí que tenía una mayor eficiencia que el Porsche 918 a lo largo de todo su Active Aerodynamics. Y como podemos ver, en el Porsche 918 tenemos 3 puntos a destacar. Estos 3 puntos son los 3 puntos de manejo que podíamos seleccionar con el coche. Estos 3 puntos son eficiencia, velocidad, rendimiento. En cuanto a eficiencia, que sería el punto A de la gráfica, ¿vale? En el punto de eficiencia, obviamente no era, como su nombre indica, no es cuando intentamos sacar el máximo partido del coche, sino simplemente intentamos que el coche sea en el día a día un coche constante, que tenga menos consumo y sobre todo que podamos integrar la parte híbrida en su funcionamiento. Entonces teníamos el rear wing, o sea, el alerón trasero completamente introducido dentro de la carrocería, por así decirlo, el under tray, que es decir, el difusor que teníamos en el eje delantero completamente cerrado, y luego todo lo que es refrigeración o el cooling, que son las branquias que tiene el coche en el paragolpes, por así decirlo. La parte delantera, sí. Eso es, también cerradas. A partir de aquí pasamos a los 2 modos un poquito más llevados al rendimiento, ¿vale? Por así decirlo. En primer lugar tenemos Speed, cuando intentamos sacar la máxima velocidad del monoplaza y simplemente es un balanceo entre el drag y la downforce para tener mucha estabilidad a altas velocidades. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Desplegábamos el alerón trasero a 120 milímetros y simplemente tenía un camber, o sea, tenía un ángulo de ataque de 8 graditos, o sea, bastante bajo. Además, abríamos las branquias delanteras para que comenzara el cooling, porque obviamente si vamos a llegar a altas velocidades, nuestro motor va a estar trabajando a un alto régimen, va a generar muchísimo calor, necesita mucha más refrigeración, tanto el motor, el sistema híbrido, etc. Y
Y luego ya el modo más atractivo es el performance. En el performance lo que se busca es tener un buen balance aerodinámico, un buen balance aerodinámico entre el eje delantero y el eje trasero. Es por ello que el ángulo de ataque del rear wing ha aumentado un poquito más de los 14 grados, ya abríamos el difusor delantero. Al abrir este difusor delantero, principalmente lo que conseguíamos tener un balance aerodinámico entre ejes que nos ayudara a tener un mejor paso por curva, por así decirlo. Vale. Ahora que ya hablo un poquito de los tres modos aerodinámicos, principalmente porque he dicho anteriormente lo de que aerodinámicamente era un coche un poquito conservador. Si nos fijamos en el alerón trasero, vemos que es simplemente un flap. Esta es relativamente pequeña y encima no tiene endplates. O sea, no genera tanta carga como, por ejemplo, lo que vamos a ver después, que es un P1, que tiene una ala trasera comparada con la del 918 bastante más compleja. Además, bueno, tenía también un modo el 918, no sé si recordáis, que podía ir completamente en modo eléctrico. Sí. En este modo simplemente teníamos todo completamente cerrado, el alerón completamente comprimido y también las branquias cerradas. Era que el drag del coche fuera lo mínimo posible. Por el 918 yo creo que con esto ya es más que suficiente, Luis. ¿Qué opinas? Qué bueno. Sí, la verdad que súper guay. Claro, a lo mejor hay gente que no sabe que el 918 es híbrido. Es un coche con un motor de combustión, que es lo que le da toda la chicha, pero luego también tenía un motor eléctrico y bueno, pues aunque suene y aunque tenga sus escapes espectaculares atrás y toda la pesca, podía ir como una nave prácticamente silenciosa, en modo total híbrido. Ya sabéis que aquí el 918, como bien ha explicado Miguel, pues flap delanteros, el alerón trasero, hay cosillas que se mueven. Ahora bien, nos vamos al P1, que al igual que tú decías que si tuviésemos que elegir uno, elegiríamos el P1, yo también elegiría el P1 a nivel ya solo estético, a nivel visual. Yo creo que ni el Senna ni un 600 LT, que son coches que me flipan, lo llegan a superar. O sea, el P1 me parece una barbaridad. Yo os voy a contar varias cosas así rápidamente. De aerodinámica activa, principalmente tres cosas: los flaps delanteros que van delante de las ruedas delanteras, que permitían, bueno, pues por no repetir todo, eran flaps que tenían una abertura de 0 a 60 grados. Estos flaps, pues como os podéis imaginar, en función de si estaban abiertos o cerrados, mejoraban el downforce, la estabilidad, el paso por curva, la conducción, en función de cada uno de las disposiciones que tenía. Luego nos vamos a la suspensión, segunda de tres cosas de aerodinámica activa. Para mí la suspensión era un coche que no tenía roll bar. Todo eso, Miguel, sabes que el P1 no tiene roll bar, lo que pasa que simulaba de la mejor manera posible, si no estoy mal informado, el tema este, pues al final de la... me saldrá el nombre. Exacto, el balanceo del coche lo simulaba a través de sistemas hidráulicos en cada suspensión. Entonces ahí simulaba, apretaba, comprimía más, ponía más tenso uno u otro. Por eso también podríamos considerar una pseudo aerodinámica activa todo el tema de suspensión. Aparte, con el race mode, en el momento en el que tú lo ponías, el modo de carrera, el coche bajaba 5 centímetros automáticamente. Todo eso se conseguía a través de las suspensiones. Y antes de pasar a la parte 3 de 3, que es el alerón, la parte yo creo que más espectacular, donde más cositas hay que contar, os diré dos cosas muy rápidamente. Y es que era un suelo totalmente plano o prácticamente plano. El aire que decíamos de los flaps delanteros entra y pasaba por todo el fondo plano para mejorar el efecto succión del coche. Y luego, pues como tú bien sabrás, Miguel, que de esto sabes un montón, coeficiente aerodinámico, pues como otros tantos supercoches, rondaba el 0,34, que ya es un coeficiente aerodinámico muy fino, el mítico CX, ¿no? El 0,34. Sí. Y para terminar lo que os decía el alerón, aquí ya vamos a la salsilla, ¿vale? La salsilla de este coche. Iréis viendo vídeos que os voy a ir dejando por aquí. Y es que quizás, Miguel, esto a lo mejor si lo has leído sí que lo sabes, pero para ensayar y para probar la aerodinámica le añadieron, cuando tenían el P1 hecho ya y no tenían todavía el alerón desarrollado, le añadieron el alerón del mítico F1 del GTR Le Mans. Le añadieron ese alerón y con eso empezaron a jugar. ¿Qué consiguieron y qué se dieron cuenta? Que tenía menos drag, ya que el MP4, el 12C, el McLaren, digamos, con el que volvió McLaren a la producción, tenía menor drag el P1 y conseguía más de 5 veces de downforce más que ese MP4. Genera a unas 160 millas por hora, que son unos 260 kilómetros por hora, 600 kilos de downforce. Es decir, como si tumban encima 3 Migueles y 3 Luises. Más o menos, para que os hagáis una idea, aproximadamente
600 kilos. Entonces, las dos posiciones del alerón, una de ellas a 120 milímetros, que era el Road Mode, el modo de carretera normal para circular, y luego estaba el Race Mode, en el que ya subía hasta los 300 milímetros, 30 pedazos centímetros que subía ese alerón. Funcionaba también como aerobrake, ¿de acuerdo? De 0 grados pasaba a un máximo de 29 grados de giro, ¿vale? Aquí nada, pero en el momento en el que frena, ese alerón se pone a 29 grados. Y luego además, las dos hojas, antes decíamos que el alerón del 918 era un poco más simple, solo tenía, digamos, un plano. Este tiene dos. Y la tecnología, esto Miguel te va a molar este detalle a ti también, se desarrolló de la misma manera, con mismo software, con misma tecnología que el McLaren de Fórmula 1 de ese año, del 2012-2013, que es cuando salió el P1. La misma tecnología utilizada para ese alerón se utilizó. ¿Y por qué lo digo también? Porque está equipado con DRS, obviamente. El DRS, lo que decíamos antes, al igual que funciona como aerobrake, el DRS ya sabéis que es el Drag Reduction System, que es el sistema de reducción de drag o de paso del coche frente al aire. Entonces, claro, si queremos ir rápido, si no queremos la menor oposición, lo pondremos así el alerón, y en el momento en el que necesitemos frenar, entrar en curva, hincar el coche en el suelo, pues el alerón se elevará. Por cierto, último detalle de esto del Drag Reduction System, de cómo se activa. ¿Tú, Miguel, sabes cómo se activa en el P1? Dime que es un botoncito, por favor. Es un botoncito, al igual que la Fórmula 1. Además es un volante súper austero. ¿Lo ves? Fibra de carbono, un botón rojo a la derecha y un botón azul a la izquierda. Y el azul a la izquierda, además lo pone DRS, es el que tú apretas, activas, y ahí es donde activas el Drag Reduction System. Una pasada de coche, estéticamente brutal, 2 de 3 en coches, de esta tripleta mágica que hemos dicho. Así que vamos a rematar con esa LaFerrari. A ver qué hay por ahí, así que le damos caña. Le damos caña. Venga. Lo que queda agua, espera. Sí, pilla por ahí. ¿No? Casi me mato, niño. Casi me mata, niño. He dejado la alfombra del revés. Bueno, vamos a pasar a hablar un poquito de la Ferrari. La Ferrari principalmente constaba de 4 elementos de aerodinámica activa, ¿vale? Vamos a decir así. En primer lugar, el rear wing, el que más se ve, por así decirlo. En segundo lugar, tenemos también un difusor trasero activo, que ya lo comentamos las semanas pasadas con el Speciale, con el pista. Por cierto, Miguel, te voy a interrumpir, a modo youtuber. ¿Dónde les vamos a dejar el vídeo 1 y 2 para que lo vean? Aquí. ¡Buah! ¡Ahí! Pero que lo vean después de este, ¿eh? Sí, después de este. Después de este. Ahora espera que vean la Ferrari y luego... Y vayan para allá. Lo he hecho perfecto, seguro. Bueno. Total, estábamos con la segunda parte, perdona Miguel, con la segunda parte de aerodinámica activa detrás, ¿no? Eso es. Y ahora pasando un poquito ya al eje delantero del coche, porque ya sabemos que si tenemos aerodinámica activa en la trasera, lo más normal es tener también en el eje delantero para poder compensar un poquito en los diferentes modos. Adelante teníamos una guide vane, que es como digámoslo, una trampilla que hay en la parte central del coche en el eje delantero, que simplemente hace que pase aire desde las branquias de entrada del paragolpes hacia lo que viene siendo el undertray o el fondo plano, por así decirlo. Fondo plano. Y luego también teníamos unos pequeños flaps en el difusor delantero, por así decirlo, que se encontraban delante de los neumáticos. Tenemos esos 4 elementos aerodinámicos. Para ver cómo irán trabajando en diferente manera, vamos a tratar, por ejemplo, tres casos, que son los principales. Pues alta velocidad, frenada y paso por curva, ¿no? Yo creo que son las 3 zonas más importantes de performance aerodinámica. En cuanto a alta velocidad, ¿qué es lo que buscamos? Que el coche tenga la menor resistencia con el aire posible, es decir, que tenga bajo drag. ¿Qué es lo que hacía el coche en este caso? Como teníamos el rear wing completamente introducido dentro del coche, yo creo que esos flaps traseros simplemente bajaban y se quedaban en una posición más o menos horizontal, de tal manera que no creásemos un desprendimiento de la capa límite justo en la parte trasera del coche y que el rendimiento aerodinámico, el drag, fuera reducido en el global del coche. En cuanto al eje delantero, lo que teníamos es que la guide vane que hemos hablado, esa trampilla en el eje delantero, se abría permitiendo flujo hacia el fondo plano, y también lo que hacíamos era bajar los flaps que se encontraban enfrente de los neumáticos. Supongo que para todo lo que es la interacción entre aire, entre flujo y neumático, que siempre es vital en cuanto a temas de eficiencia aerodinámica. Luego pasamos al braking. Cuando nosotros frenamos, simplemente lo que hacía la aerodinámica activa era ayudar en esta frenada.
era repartir la carga aerodinámica en ambos ejes de tal manera que pudiéramos extraer la máxima frenada de cada una de las pinzas de freno. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando era muy claro y se ve perfectamente, cuando ese alerón trasero se despliega, ese alerón trasero tan grande que actúa como aerobrake, simplemente nos está echando un poquito más de downforce al eje trasero y está consiguiendo que el coche sea más estable en frenada. Todo esto, o sea, ¿qué es lo que pasaba? El rear wing se extendía. Las aletas del difusor trasero se levantaban de tal manera que generábamos más downforce en este eje. En cuanto a la gate vane, se cerraba completamente y los flaps del eje delantero se subían. Eso era simplemente lo que hacía el coche. Estamos generando una mayor carga aerodinámica en ambos ejes de tal manera que el coche, lo que he dicho anteriormente, pudiéramos traer un máximo partido a la frenada. Hay que decir que por temas de regeneración de frenada, por el nuevo sistema de frenado que desarrolló Ferrari y por el aerobrake, el sistema de aerodinámica activa actuando en frenada, mejorado la frenada un 15%. Pues para que nos hagamos la idea, en una frenada de 0 a 200 km/h reducíamos en 30 metros esta distancia de frenado. Que con el último vídeo que tú presentaste, este vídeo de curso de conducción, de frenado, cómo de importante es tener una distancia de frenado corta para evitar accidentes y demás. Bueno, nosotros estamos en modo circuito, pero bueno, es lo mismo, podemos frenar 30 metros si queremos llegar hasta parado para llegar justo al mismo punto. Exacto, sí. Pues vamos a hablar ya de cornering, ¿vale? De paso por curva. Lo que intentaba la Ferrari era mejorar ese paso por curva con respecto a su antecesor, que en este caso vamos a decir que es el Enzo. Entonces, gracias a la aerodinámica activa, gracias a la modulación entre el eje delantero y el eje trasero, conseguíamos tener la posibilidad de instalar neumáticos aún más gruesos, de tal manera que consiguiéramos una mayor aceleración lateral. Entonces, simplemente es eso, es una modulación entre todos los sistemas aerodinámicos activos, de tal manera que distribuyamos correctamente la carga aerodinámica entre ejes y consigamos un paso por curva muy estable para que el piloto pueda controlar bien el coche y no tenga problemas de subviraje sobre viraje. Qué bueno. Básicamente, dejémoslo ahí. Bueno, un comentario que quiero hacer también tal y como he comentado sobre el alerón trasero del V18, me gustaría destacar cómo Ferrari, yo creo que igual pudieran incluso haber llegado a una solución mejor para ese rear wing, ¿no? Porque es que no es un alerón trasero, es un lip que sale del eje trasero, si te das cuenta, es un lip que no hay flujo entre lo que viene siendo la carrocería y el alerón trasero. Es como un warning flap que grande. Eso es enorme, pero descaradísimo. Una cola de pato, ¿no? Eso es. Alargada y... Sí, ya verás imágenes. Era una pared, directamente una pared. Entonces me gustaría poder ver una simulación de este coche en frenada y ver cómo es el flujo detrás del coche. O sea, qué está pasando ahí realmente y cómo... Porque estoy seguro de que eso funciona. Si no, Ferrari no lo saca a la luz. Si no, no lo hace. Entonces me gustaría ver cuáles son los principios aerodinámicos de ingeniería que hay ahí atrás. Me interesaría mucho. Básicamente porque ese aire no hay un hueco, ¿no? Digamos, así no hay un hueco para que el aire se alarga ahí la cola de pato. Exacto. Supongo que con esos flaps del alerón trasero, del difusor trasero que tiene movimiento, ahí sí que están compensando todo el wake que se cree detrás del coche, todo el flujo. Están organizando el flujo trasero. Pero sería muy interesante poder ver una simulación de ese... y ver cómo funciona realmente el flujo. Yo creo que con esto de la Ferrari, con el 918 y el P1, yo creo que dejamos aquí la tripleta, vamos, bien aclaradita. Me parece, o sea, yo creo es que había que hacer un vídeo de estos tres coches. Estos tres coches tenían que estar en tu canal. Estos tenían que salir. A ver, habrá algún momento en el que te dejen la llave, ¿no? Pero bueno, de momento ya están. Exacto, pero por ahora las imágenes y la teoría la tenemos. Pronto, práctica. De pronto, pero yo estoy convencidísimo, ¿eh? Sí, tendrá que ser así, habrá que seguir currando y dándole caña. Yo aquí voy a cerrar el vídeo, darte las gracias. A ti, Luis. A ver si alguno ha visto el GT3S RSR que tienes por ahí. Ojo, ¿Quieres que lo traiga? Buen trasto, tráelo. Y cerramos aquí el vídeo con el... Hostia, qué guapo, es que es grande encima. Ojo, pero esto tienes, bueno, sistema de dirección, sistema de transmisión diferencial, modo suspensión. Me acuerdo que me habías mandado por WhatsApp, sí, literal. O sea, tienes mecanismos que realmente funcionan y se ve. Si realmente te gustan los coches, esto es un regalo increíble. Aquí dejamos la Puli, a ver si nos patrocina Lego. O Porsche. O Porsche. Sí, casi mejor. ¿No? Así que nada, bueno, Miki, nos vemos pronto, pues a ver si cuando podemos tirar la parte 4 y la parte 5. Pero estás en persona mejor, ¿eh? Sí, eso en persona. Que hay coches. Con ISEC, el Elba, el SP, el Elba, el SP1, es verdad. Y otros tantos. Hay Maraca. Ford GT, sí, nada. Caña, nos vemos prontito, Miguel. Te mando un abrazo fuerte. Cuídate mucho. Y a darle caña. A tope. Hasta luego. Chao. Voy a dejarlo esto antes de que lo rompa y no sepa cómo montarlo. Va.